Listo. Hagamos como si hubiéramos empezado la... nada, vamos a... Oye, Samuel Vélez no pudo venir porque se accidentó, entonces estaba grabando para él precisamente, lamentablemente. No estaba grabando. Entonces, nada, esta parte sencilla. Recordemos que la función de transferencia tiene un numerador y un denominador y que de ese numerador y denominador vamos a tener las raíces del numerador, que van a ser los ceros, las raíces del denominador van a ser los polos también, perdón, el polinomio del denominador también se conoce como ecuación característica. ¿Listo? Muy bien. Y básicamente esas raíces son números complejos y esos números complejos se ponen en un plano complejo, que es simplemente un cartesiano, con la parte real en el eje X y la parte imaginaria en el eje Y. ¿Listo? Podemos construir las funciones de transferencia a partir de los polos y los ceros utilizando esta ecuación. Simplemente reemplazamos los valores de los ceros y los valores de los polos en esta ecuación y obtenemos la función de transferencia. ¿Listo? ¿Qué era lo que estamos haciendo aquí? Para el ejemplo anterior, básicamente tenemos un 0 en menos 10 y un polo en menos 10 más o menos 10j. Los reemplazamos, distribuimos, hacemos distribución y obtenemos la función de transferencia a partir de los polos y los ceros. Lo único que no podemos obtener del mapa de polos y ceros es la ganancia, que tiene que ser dada, o vamos a suponer que es 1. Creo que ese fue un muy buen resumen. Listo. Hagamos 1 hora y cuarto, en un resumen de 5 minutos, ahí está todo. Listo. Repasemos lo que vimos en el Colab. Entonces simplemente instalo el paquete de control, importo el paquete de control, genero la variable s y construyo la función de transferencia. Aquí tengo la función de transferencia, ya no la muestra bonita, entonces simplemente copio esto y lo pego acá para que Markdown nos muestre la función de transferencia. Para calcular el valor de los polos utilizamos la función polo, para calcular el valor de los ceros utilizamos la función zero y para mirar el mapa de polos y ceros utilizamos la función pzmap y obtenemos el mapa de polos y ceros. Este mapa de polos y ceros o esta función de transferencia tiene unas características intrínsecas por la posición de los polos y los ceros y podemos ver que este sistema tiene oscilaciones. Estas oscilaciones se deben a la componente imaginaria. Listo. Creo que con eso ya estamos los dos al día, los que van a ver el video, los que están acá. Entonces, ya vamos a empezar a analizar y faltan las personas para la clase, perdón, para las notas de clase. Vamos con los que faltan. Random. Tenemos y estaría Jerónimo Ramírez, no vino. Ernesto. Y que Jerónimo no estaba en la clase. Pero bueno, Jerónimo, ¿ahorita lo quieres hacer? No, si lo quieres, pues porque ahí está, listo. Ahí están esos dos. Entonces queda Ernesto y Jerónimo Piedrahita. Listo. Muy bien. Bueno, ya, quedamos listos con eso. Entonces, vamos a empezar. Y esta parte es como la parte donde son importantes las notas porque no hay diapositivas para esta segunda parte. Y tiene que ver, ¿esto para qué sirve?
¿cierto? ¿Para qué me sirve un mapa de polos y ceros? ¿Para qué me sirve conocer el valor de los polos y de los ceros? Listo. Esa parte la que vamos a ver en este momento y tiene que ver con, pues, llamémoslo, el subtítulo, que era la introducción a la estabilidad de los sistemas. Listo. El mapa de polos y ceros, ya lo voy a pintar aquí en el tablero, lo podamos analizar. Aquí tengo mi función de transferencia. Esta es la función de transferencia con la que estamos trabajando y ahorita vamos a ir a la que... Entonces tenemos esta función de transferencia y voy a hacer el mapa de polos y ceros. Tengo la parte real, tengo la parte imaginaria, tengo menos 10 y 10. Tengo un 0, tengo un polo por acá y tengo un polo por acá. Listo. Hasta ahí bien. ¿Qué ocurre? El mapa de polos y ceros tiene unos componentes que son la parte real y voy a quitar el 0 por un segundo porque realmente el 0 no afecta la estabilidad del sistema, afecta el sistema en lazo cerrado, pero no afecta el sistema en lazo abierto. Entonces lo voy a quitar por un segundo. A suponer que solo tenemos un sistema de segundo orden. Listo. Y este sistema de segundo orden tiene una componente real. Ambos tienen la misma componente real y ambos tienen una componente imaginaria. Estos polos se conocen como polos complejos conjugados. Listo. Básicamente, el mapa de polos y ceros es un sistema o es una representación simétrica. Esto es simétrica porque lo que hay acá aparece acá. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Un sistema que tiene un polo, ¿dónde va a tener el polo? En el eje real. ¿Listo? ¿Por qué en el eje real? Porque es de la única forma que un solo elemento puede ser simétrico. Esto no puede ser simétrico por aquí arriba, porque entonces en un sistema de orden 3, dos pueden estar de manera conjugada o pueden ser complejos conjugados y uno estrictamente va a ser real. ¿Listo? Entonces, este sistema simétrico pasa tanto para los polos como para los ceros. Este mapa de polos y ceros es simétrico. Entonces, si solo tenemos un 0, el 0 va a estar en el eje real. Si son dos, podrían estar los dos en el eje real o los dos en el plano complejo. Listo. Bien. La parte real y la parte imaginaria tienen información útil para este sistema. La parte imaginaria va a estar relacionada. ¿Alguien sabe cuál es el símbolo de relacionado en matemáticas? No. Bueno, voy a poner esto como relacionado. La parte imaginaria va a estar relacionada con la frecuencia de oscilación. ¿Listo? Quiere decir eso, que si un sistema no tiene componente imaginaria, ¿cuánto sería la frecuencia de oscilación? 0. Algo que tiene frecuencia de oscilación 0 no tiene oscilaciones, es estable, ¿cierto? Pues estable a nivel frecuencial. ¿Listo? Y claramente la frecuencia es la misma, no depende del signo. Entonces acá tendríamos una frecuencia de oscilación que estaría en radianes por segundo.
Este sistema va a tener una oscilación de 10 radianes por segundo. Listo. Con esa oscilación, y en este caso va a ser 10 radianes por segundo. Listo. Otra vez. ¿Para qué? Polos conjugados. Complejos conjugados. Listo. Entonces acá tenemos dos polos complejos conjugados. Bien. La parte real, ya, aquí, la parte real va a estar asociada con la exponencial, con el crecimiento o decrecimiento de la exponencial. ¿Listo? Está asociada con el crecimiento o decrecimiento exponencial. Wow, qué color. Listo. La proporcionalidad es a la inversa. ¿Listo? Quiere decir eso, que si esto es muy grande, realmente el crecimiento o el crecimiento del exponencial tiene que ver, está relacionado con este número. El número es negativo, decrece, pongámoslo así, y real menor a cero, entonces decrece la exponencial, decrece, crece. Si el real es positivo, entonces crece. Listo. ¿Qué pasa entonces con un real positivo? Crece. ¿Y qué pasa si una exponencial crece? ¿A dónde termina? En infinito. ¿Y qué le pasó al puente? Se fue a infinito. Listo. Entonces, solo con ese concepto aquí de crecimiento o decrecimiento, vamos a tener dos regiones. Tenemos la región que se conoce como región estable y tenemos la región inestable. Estos dos cuadrantes son inestables, estos dos cuadrantes son estables. Esto. Esta sería la región prohibida. Listo. Existe una tercera región, llamo región, aunque es el límite de las regiones, que es cuando el real es igual a 0. Listo. Si el real es igual a 0, entramos en el límite de la estabilidad y se conoce como una región, se conoce como la región críticamente críticamente estable. ¿Listo? Eso es lo que dice la teoría. La teoría dice que cuando el real de los polos es 0, la parte real de los polos es 0, el sistema es críticamente estable. ¿Listo? A nivel práctico, se podría decir lo contrario,
es críticamente inestable. Esto, cualquier cosita haría que el sistema se volviera inestable. ¿Listo? Voy a poner con un ejemplo. Si yo tengo mi dedo, yo pongo este marcador vertical sobre mi dedo, no aplico ninguna fuerza, está completamente vertical, ¿qué debería pasar? En teoría, se debería sostener, ¿cierto? En la práctica, esto que estoy planteando es un sistema críticamente estable en teoría, pero en la práctica, cualquier vibración, en la práctica, en el mundo real, siempre van a haber vibraciones, corrientes, cambios térmicos, un montón de cosas. Ese sistema va a ser críticamente inestable. ¿Listo? Por favor, no quiero escucharlos en un trabajo escrito decir críticamente inestable. ¿Listo? Porque nos masacran aquí los teóricos del control. ¿Cierto? La región se llama críticamente estable. ¿Listo? Sí, sea imposible que algo esté en esa región críticamente estable. Si ya está estable, está estable. Sin importar. Ahí lo que va a pasar es que el decrecimiento o el crecimiento va a ser más o menos rápido. ¿Cierto? Si estamos muy cerquita, el decrecimiento va a ser muy lento. Estamos muy alejados, el decrecimiento va a ser muy rápido. Listo. Aquí. Sí, debería decir críticamente. Oríticamente. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Ya tenemos una cierta relación con el mapa de polos y ceros. A nivel de la clase del día de hoy, esta es la parte importante, pero aprovechar que tenemos el mapa de polos y ceros para explicar la relación que existe con dos elementos que aparecen en los sistemas de segundo orden, que son el coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural. No, pues si son complejos conjugados, no, porque tenemos que mantener la simetría. Pero si son reales, uno puede estar acá y el otro puede estar allá. Esto si son reales, si solo tienen componente real, ¿cierto? Nuevamente, como menciona Juan, aquí y aquí no se puede, no es posible. Podemos tener esto, que es lo que tenemos en este caso, o podemos tener esto. ¿Listo? Y aquí, en esta situación, vamos a decir que el sistema es estable, críticamente estable o inestable. Aquí este sistema, ¿cómo estaría? Hay varias posibilidades. Hay, de hecho, tres posibilidades. ¿Quién dice que el sistema es estable? Listo. ¿Quién dice que el sistema es críticamente estable? ¿Y quién dice que el sistema es inestable? Jairo, ¿qué dijiste entonces? Inestable. ¿Por qué? Ok, ok. Una presentimiento, una intuición. Juan, ¿por qué? Aquí hay una condición de, si uno se cae, todo se cayó. ¿Listo? Entonces, básicamente, y eso se conoce como dominancia de los polos. El polo que esté más a la derecha, el polo más a la derecha,
Se conoce como polo dominante. Y el polo dominante, en este caso, es un polo inestable. ¿Listo? Y como el polo dominante es inestable, el sistema es inestable. ¿Listo? Sí, ya es inestable. Tú sabes. Está muy bien. Entonces tenemos un sistema, ahí en ese caso, como tenemos una dominancia de polo inestable, el sistema en su conjunto es inestable. ¿Listo? Aquí tenemos frecuencia natural y coeficiente de amortiguamiento. Listo. Ya vamos a hablar de ellos. Y esta es. También le pueden agregar la palabra angular, frecuencia angular natural, para darle el sentido de radianes. ¿Listo? La palabra angular normalmente se utiliza para identificar la unidad de la frecuencia angular natural, que es en radianes por segundo. Listo. La frecuencia angular natural aparece en el mapa de polos y ceros. Como acá solo tenemos dos polos, esos dos polos son los polos dominantes. Listo. No hay uno más a la derecha que el otro, los dos están lo más a la derecha. Entonces acá la dominancia es de dos polos. Esos dos polos tienen una frecuencia angular natural que está dada por la diagonal. ¿Listo? Esa diagonal es la frecuencia angular natural. ¿Listo? Entonces la frecuencia angular natural, acá tenemos un ángulo. Este ángulo lo voy a llamar θ. Y ese ángulo que tenemos ahí va a estar asociado con, debo borrar esto de acá, este ángulo que tenemos acá va a estar asociado con el coeficiente de amortiguamiento. El coeficiente de amortiguamiento va a ser el coseno del ángulo. Listo. ¿Cuánto vale esta distancia en términos de omega n y sí? Eso valdría. Esto. Sabemos que esto vale chi omega n. Esto de acá, en términos de chi y omega n, ¿cuánto vale? Hay una raíz cuadrada.
¿Cómo es? Raíz de... Ujú. Mm, sí, sí. Muy bien. Entonces, esto lo podemos simplificar como... Listo. Esto es, el lado es igual a la hipotenusa menos el otro lado al cuadrado. Acá tenemos lo que se conoce como omega d. Esto aquí es omega d. Frecuencia de oscilación angular o frecuencia angular de oscilación. ¿Cierto? Angular para darle el sentido de radianes. ¿Listo? Bien. Bueno, aparecieron bastantes conceptos. Está la frecuencia angular natural, la frecuencia angular de oscilación, el coeficiente de amortiguamiento. Listo. La semana pasada habíamos visto que el coeficiente de amortiguamiento va a aumentar o disminuir las oscilaciones. También veíamos, yo les introduje esta ecuación que tenemos acá. Se las introduje así sacada de la mano. De aquí aparece la frecuencia angular de oscilación y teniendo esto, que es la frecuencia angular de oscilación, y esto, que está asociado con, en este caso, el 1 sobre la constante de tiempo, ¿cierto? No recuerdan la constante de tiempo. Eso lo vimos la semana pasada. Yo pintaba unas envolventes, trazaba, y hacía unos cálculos para poder hacer la gráfica. ¿No? Entonces, esa constante de tiempo, no voy a saturar más esto. La constante de tiempo va a estar asociado con 1 sobre chi omega n. Eso que es este término. Lo podríamos también escribir como menos 1 sobre la parte real del polo dominante. Listo.
Señor. Sobre la parte real, RE, la función RE extrae la parte real del polo dominante. Listo. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces, sabemos que la frecuencia angular de oscilación de este sistema es 10 radianes por segundo. Podríamos calcular el periodo de oscilación, que sería 2pi sobre omega d. Tenemos la constante de tiempo, que sería 1 menos 1 sobre la parte real, eso sería 0.1, sería menos 1 sobre menos 10, nos da 0.1. ¿Cuánto me da esto, muchachos? Si me pueden ayudar. 2pi sobre 10 radianes por segundo. Esto da 0.6, 28. 0.6. ¿Cómo? Y sobre 5. Ahí está. Podemos ver que la frecuencia de oscilación y la constante de tiempo tienen esta relación. Yo podría graficar, voy a graficarlo aquí pequeño. Si recuerdan, esta constante de tiempo nos da el tiempo de establecimiento. Voy a poner 5 tau. 5 tau sería 0,5. 0,5. Y por acá tendría el 0,628. ¿Listo? Entonces, más o menos en 5 tau el sistema se debería establecer y en 628 debería completar un ciclo de oscilación. 628, entonces por acá tendríamos 0,314. Tendríamos el valle, tendríamos este comportamiento, que era más o menos lo que teníamos, lo que tuvimos o lo que encontramos aquí en esta gráfica. ¿Listo? Bien. Están muy callados, o sea que no han entendido nada. ¿Cuáles? Listo. Bien. Tenemos una frecuencia angular. Y asociadas a las frecuencias tenemos los periodos. ¿Cierto? Sabemos, creo que sabemos, que el periodo es 1 sobre la frecuencia. ¿Cierto? Y la frecuencia, 2pi por la frecuencia, nos da una frecuencia angular. Si reemplazo, si despejo de aquí la frecuencia, me va a dar 2pi omega, 2pi omega. Si lo meto acá, me va a dar 2pi sobre omega. Entonces de aquí sale esta de acá, que es periodo de oscilación. Esto es la frecuencia angular de oscilación. Entonces de acá tengo periodo de oscilación. Y esta otra, que sería el tau va a estar asociado con el inverso de este valor, que lo podemos escribir de esta forma, también lo puedo escribir como el menos 1 sobre la parte real del polo dominante. Y la parte real del polo dominante sería, en este caso, menos 10. 1 sobre menos 10 me da 0.1. ¿Listo? La clase pasada vimos que el tiempo de establecimiento depende de cómo lo defina yo. Normalmente yo lo defino al 99%. Y el 99% ocurre a 5 veces el tau. Si el tau es 0.1, 5 veces sería 0.5. Entonces marqué 0.5, hago mis envolventes
y luego marco 0.628, que es el periodo de oscilación. En este periodo de oscilación, voy a ponerlo aquí abajo, en este periodo de oscilación va a completarse un ciclo de oscilación. O sea, si cogemos un seno, sería una función seno. Esa función seno la tengo que ajustar, la tengo que meter dentro de las envolventes y por eso me queda de esa forma. Tengo un valle en 0, un valle en 6,28, tengo un pico en 0.314 en este caso. Listo. Entonces marco los valles, marco los picos y trato de hacer una sinusoidal dentro de las envolventes. ¿Listo? Y ya me queda mucho más parecido a lo que yo, al mamarracho que había hecho antes, que era con muchas oscilaciones. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta adicional? Señor. ¿Cuál? Este es periodo de oscilación. De aquí, constante de tiempo. Y TS, que lo estoy definiendo como 5 veces, este de aquí no sería TD, pues tau solamente. El tiempo de establecimiento que estoy definiendo al 99%, esto se conoce como tiempo de establecimiento. Esto. Un montón de variables con nombres. Esto. Y hoy están completamente desbordados porque con sus tres espacios de foco desenfocan rápidamente para poder switchear entre todo esto. O sea que deben de tener una mente muy cansada en este momento. Ah, es por el parcial. No, no es por el parcial. Miércoles. Todo el parcial definitivamente no les lo tengo que hacer antes de esta clase. Lo entreguen la semana pasada. Al próximo año. Al próximo año. Si aquí la cosa con esta materia es que es anual. ¿Por qué los tiro a matar? No, para nada. Para que salgan muy bien en una trayectoria que les va a exigir potencia y control. Potencia y control en la industria es bastante exigente con los ingenieros. Entonces, necesito que salgan muy bien por lo menos en mi parte que es control. Ya Mauro se encarga de la potencia. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta sobre eso? ¿Vamos bien? Bueno, entonces vamos a hacer una modificación. Vamos a hacer una modificación al valor de los polos y de los ceros. Lo voy a hacer acá, no voy a borrar nada. Entonces vamos a suponer unos polos que están aquí, están en -10 y que están en menos. Acá también están en más, pongámosle 50. Listo. Ahí cambió la relación polos y ceros. Claramente va a cambiar esto y va a cambiar eso de allá. ¿Cierto? Cambió todo completamente. Claramente ya aquí el ángulo es mucho más grande. ¿Cierto? El ángulo es más grande, por lo tanto el coseno es más pequeño.
¿cierto? El coseno es más pequeño, estamos de 0 a 90, ¿cierto? De 0 a 90 el coseno tiende a decrecer. Pues acá deberíamos tener más oscilaciones, la misma constante de tiempo, pero vamos a tener más oscilaciones, ¿cierto? Aquí esto ya pasa de 10 a ser 50, pues claramente el periodo va a ser 5 veces más pequeño. Al ser el periodo 5 veces más pequeño, acá debería tener 5 veces más oscilaciones. ¿De acuerdo? Voy a construir esa nueva función de transferencia. Una aquí, segunda función. Voy a poner la G2 y esta sería S menos 10 más 50 J, creo que se pone así, por S menos 10 menos 50 J. Esto así tendría que 2 no soporta números complejos. Entonces, nos toca hacer este procedimiento de manera manual. S cuadrado más sería, voy a suponer 100 S más 50 por 50, 2500. Y puedo mirar los polos y los ceros. En este caso solo los polos. Y no, lo hice bien. No me dio. 297, no. Tengo que hacerlo, lamentablemente. Nada, eso es 10 más 50 positivo. S más 10 menos 50. S cuadrado, 10S, 10S. 50 JS, 100. Acá me va a dar 500 J. Por acá menos 50 JS. Acá me va a dar menos 500 J. Este me da 2500. Listo. Muy bien. Entonces, sería 20S y 2600. Listo. Ahí está. Entonces ya tengo mi sistema, mapa de polos y ceros. G2 me va a dar la ubicación que teníamos allá arriba y cómo debería dar la respuesta temporal de este sistema. Hemos dicho que va a tener, que esto es 50, entonces esto sería 0.6 sobre 5. Entonces acá no vamos a tener una oscilación, sino que deberíamos de tener, en este periodo de tiempo, deberíamos de tener 5 oscilaciones, más o menos 5 oscilaciones. Tenemos un punto ahí, otro punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí y así.
Debería quedar algo así. La respuesta temporal. Entonces YT, step G2, plt.plot. Listo. Ahí está. Yo soy muy exagerado con las oscilaciones, pero acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Bien. Eso con componente real negativo. Si nosotros tuviéramos componente real positivo, vendríamos para acá y claramente esto acá sería menos. Si tuviéramos componente real positivo, todos estos elementos, este nos daría positivo, estos dos nos darían negativo. Listo, voy a hacerlo entonces en el caso, señor. Ajá. No sabíamos a priori. Lo podemos relacionar con esto, que teníamos acá el 0,5 y acá teníamos el 0,6. Esa relación entre esas dos, entre estos dos, entre esta de acá y estos 5 tau, te va a decir cuántas oscilaciones hay, ¿cierto? Entonces sería 0,5 dividido 0,628. Eso te va a dar menos de 1. Entonces ahí vamos a tener casi una oscilación. Listo, aquí iríamos a tener casi 5 oscilaciones. Listo. Por eso de ahí lo saco. Listo. Eso se conoce como, no quería meter otro concepto, pero se conoce como número de oscilaciones. Vámonos acá. El número de oscilaciones se define como el tiempo de establecimiento sobre el periodo de oscilación. Esto. Y eso lo podríamos poner en, ¿cómo se llama? En límite, en redondeo hacia abajo de periodos, tiempo de establecimiento sobre periodo de oscilación. Esto. Redondeo hacia abajo. O sea, si te da 6.5 o 6.7, de todas formas lo tiras hacia abajo, entonces te da 6. Ajá. Sí, redondeo hacia abajo y redondeo hacia arriba. ¿Cómo así? Lo podría haber puesto así, Santo. 6.28 sobre 50. 2 pi es 6.28. Ninguna. No, ninguna. Pues estoy simplemente multiplicando arriba y abajo por 10 o estoy dividiendo arriba y abajo por 10. Porque cambié, pasamos de tener la parte imaginaria en 10 a tener la parte imaginaria en 50. Entonces estamos haciendo otro ejemplo. ¿Bien? ¿No bien? ¿Preguntas, dudas? Hoy solamente nos estamos concentrando en el mapa de polos y ceros. En el mapa de polos y ceros hay un montón de conceptos que aparecen. Desde el punto de estabilidad ya lo vimos, que tiene que ver con la parte real. ¿En dónde está la parte real del polo dominante? Si el polo dominante está en la parte real positiva, entonces el sistema se vuelve inestable. Si está en la parte real negativa, el sistema es estable. ¿Listo? Y si tiene componente imaginario, van a aparecer oscilaciones. Si no tiene componente imaginario, no van a aparecer oscilaciones. Listo.
Y las oscilaciones van a aparecer dependiendo de el coseno del ángulo, o también puedo hacer el análisis desde el ángulo. Si el ángulo es muy pequeño, el coeficiente de amortiguamiento es muy alto, entonces va a ser cercano a 1. Y si es cercano a 1, tenemos un sistema amortiguado. ¿Listo? Bien. Con la clase de la semana pasada y esta clase he metido, ya no me caben en las manos la cantidad de variables y conceptos que les he incluido. ¿Listo? Bien. Ahora sí, tenemos una ecuación diferencial en el tablero. No hemos hecho nada con ella. Vamos a trabajar con ella este último ratico. ¿Listo? Bien. Señor. Recordar que tenían antes de estabilizarlo, pero no me daba resultado. O sea, si este es como tal el tiempo este de establecimiento, no me acuerdo bien, eso era el del 2 pi sobre 50, y este era como tal el tau punto que había por 5, Por 5, sí. pero porque estando este resultado no debería haber 5, si es como el valor en el que se estabiliza. La cantidad de oscilaciones. Sí. Pues la cantidad de oscilaciones sería 0,5, que es el tiempo de establecimiento, sobre 2 pi sobre 50. Este es el periodo de oscilación. Pero el tiempo de establecimiento de multiplicado por el tau que se sacaba con 1 sobre 50. No, esto era 1 sobre 10. Sí. 1 sobre 10 multiplicado por 5. 1 sobre. Pero en el caso de este no era 1 sobre 50, como que debería dar lo mismo, No, ¿no? no, es 1 sobre 10. Nunca lo cambiamos. La parte real. Nunca se cambió. Ah, ok, es con el real. Está. Este carro nos está dando 3,97. En las oscilaciones. En las oscilaciones, si te das cuenta, aquí, tiempo de establecimiento, que es 0,5. Desde acá hay 3,97. Casi 4 oscilaciones. Casi 4. Es 1, 2, 3. 4, 5. No. No, porque es hasta el tiempo de establecimiento. Entonces, hasta el tiempo de establecimiento que lo marcaste como 0,5, hasta ahí donde tengo el cursor, hasta ahí hay casi 4 oscilaciones. Oh. Está muy cercana a las 4. Vale. Listo. Vale, Santi. Muy bien. Bueno, muchachos, pregunta. ¿Repasamos linealización o puedo saltarme de linealización? De esa función. Nos la saltamos, listo, nos la saltamos. Muchas gracias. Es la derivada de mayor orden. Si la derivada de mayor orden tiene una constante al lado, eso es W, para no tener que poner aquí para no tener que poner unas divisiones. Esto es más para evitar tener la división, ese factor dividiendo todos los otros. Esto es más por comodidad. Eso es solamente comodidad porque digamos, el resultado va a ser igual si dejas la W solamente como la derivada de mayor orden o si le pones las constantes que están cerca de la derivada de mayor orden. ¿Listo? Entonces, este es un sistema no lineal. Claramente tenemos seno, entonces no lineal. Y este sistema no lineal linealiza a de doble punto igual a G alfa. ¿Listo? Tenemos una ecuación diferencial. ¿Qué hacemos con una ecuación diferencial? En control. Laplace. Esto. Entonces, aquí esto fue linealización. En linealización, de acá vamos a hacer Laplace.
Y el Laplace de eso sería d s, s cuadrado de s menos s de 0 menos de punto 0 igual a g por alfa. No es necesario, recomendado. Esto. Yo no los voy a molestar por eso, pero si en algún momento en un posgrado en teoría de control puede haber profesores que sí se molesten. Esto, pero por mí no hay problema. Y tenemos alfa, entonces alfa, mayúscula, es como una A mayúscula. Esto a mí me quedó un poquito estilizada, pero es una A. Listo. Entonces de aquí simplemente despejamos ds. Voy a poner s cuadrado de s igual a g alfa s más s de 0 más d punto 0. Esto. Muy bien. Entonces de s va a ser igual a g s cuadrado alfa de s más 1 sobre s de 0 más esto. De aquí, ds sobre as igual a g s cuadrado. Acá tenemos la función de transferencia. Y ya con la función de transferencia podemos hacer todo lo que hicimos hoy. Listo. ¿Un sistema de qué orden? De orden 2. ¿Tiene la estructura estándar de un sistema de orden 2? ¿Por qué? Exactamente. Falta el término s a la 0, falta el término s a la 1. Faltan los coeficientes, en este momento esos coeficientes son 0. Entonces el sistema tiene una forma de segundo, entonces es un sistema de segundo orden, pero no tiene forma estándar. Esto. Como no tiene forma estándar, tenemos que estudiarlo como un sistema sin forma estándar. Esto. Pero sabemos que es un sistema de segundo orden. Esto, eso sí lo sabemos. Bueno. Entonces podemos empezar analizando cuántos ceros tiene y cuántos polos tiene. Estoy hablando de cantidad, no de valor. No tiene ceros y tiene dos polos. Esto, ¿cuánto valen los ceros que tiene? Como no tiene un conjunto vacío. ¿Cuántos polos tiene? Tiene dos. ¿Cuáles son el valor de los polos? ¿Cuánto valen cuánto valen los polos de este sistema? ¿Qué valor tiene que tomar S para que el denominador se haga 0? 0. Y 0. ¿Listo? Si este sistema se hace, si esto se hace 0, el denominador se hace 0. Si la otra S se hace 0, el denominador se hace 0. Listo. Bien. Teniendo eso, entonces podemos hacer la gráfica
del mapa de polos y ceros, parte real, parte imaginaria. Gráfica. Ponemos entonces un polo y podría poner dos polos en C. Listo. Ese es el mapa de polos y ceros. Claramente, con estos dos valores tenemos información, nos estaría faltando la ganancia, que en este caso, la ganancia es la gravedad. ¿Listo? ¿Cómo? ¿No debería ser quién? No, porque con esto, con estos elementos puedes construir esto. S menos el polo, S, y el otro polo, S. ¿Te das cuenta? Lo único que te está faltando para terminar de construir la función de transferencia es la gravedad. ¿Listo? Construyamos la función de transferencia a partir de esta información. Recuerda que es una productoria de el número de ceros, S menos S1, sobre el número de polos, S menos P1. Aquí la productoria empieza en 0. La productoria de, pues una productoria vacía es 1. Y por acá tengo la productoria de dos polos, SP1 y S menos P2. ¿Cuánto vale P1? 0. ¿Cuánto vale P2? 0. Entonces esto sería 1 sobre S por S, que es 1 sobre S cuadrado. Esto. De aquí a aquí, ¿qué falta? La ganancia. Entonces la ganancia es, ¿cierto? Ganancia, 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 ganancia. Esto. Muy bien. Ahora hablemos de la estabilidad. ¿Este sistema es estable o no? Críticamente estable. Listo. Un sistema críticamente estable. Un sistema críticamente estable sin oscilaciones. ¿Qué comportamiento tiene? Tiene comportamiento. Va a depender de cómo sea el comportamiento. Aquí, en este caso, tenemos este comportamiento. Entonces voy a meterlo aquí. Voy a poner sistema balancín, muy simplificado. Y la función de transferencia de este sistema va a ser gravedad sobre S al cuadrado. Listo. Gravedad al parecer no está definida, 9,81. Y puedo mirar cuál sería el escalón de esta función de transferencia. O antes de mirar el escalón podemos analizar el mapa de polos y ceros. Y podemos ver que tenemos, en este caso, dos ceros en cero, perdón, dos polos en cero y un conjunto vacío para los ceros. Listo. Y acá tenemos la gráfica donde están los dos polos. Visiblemente pareciera uno, pero son dos polos en ese punto. Voy entonces a graficar. Y en este caso sería un comportamiento de tipo parabólico. ¿Listo? Eso es lo que le pasa a este sistema. Tengo el balancín, que pongo como, creo que es más fácil esto. Desde el punto de vista, tengo el balancín
En este caso le doy un ángulo de 1. ¿Qué va a empezar a hacer? Va a empezar a acelerarse. Esto no tiene fricción, esto es un sistema mucho más sencillo del que ustedes hicieron en el parcial. Esto se va a empezar a acelerar como si fuese una caída libre, solo que la gravedad, aquí la gravedad es el factor. Aquí, en el caso del sistema no lineal, la gravedad va a estar multiplicada por ese alfa y va a ser muchísimo más lento que realmente el movimiento de la gravedad. ¿Listo? Pero de todas formas va a escribir lo que sería una caída libre. ¿Listo? Bien, entonces el sistema no es estable. Si nosotros le hacemos teorema del valor final, de hecho, hagamos el teorema del valor final, apliquemos teorema del valor final a eso, donde la entrada es un escalón, ¿cierto? Escalón unitario. Ese teorema del valor final nos va a indicar que el valor final debería ser infinito. Listo. Calculemos eso 5 minuticos, como para que repasemos el teorema del valor final con un escalón unitario, 1 sobre s. Entonces a ds o alfa ds. Luego listo el límite. ¿Cómo? Ujú. Listo.
¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces tenemos esto. Tenemos esto de acá, ds, entonces es igual a gds cuadrado por alfa de s. Alfa de s definimos que es 1 sobre s, un escalón unitario, como si le pusiéramos, esto dependiendo de, eh, del ángulo. Claramente esto no es un ángulo pequeño, pero vamos a trabajarlo de esa forma. ds entonces sería igual a GS al cuadrado por 1 sobre S, nos daría G S al cubo, y aplicamos el límite cuando S tiende a 0 de S de S, sería el límite, cuando S tiende a 0 de S, G S al cubo, esto se cancela, quedaría el límite cuando S tiende a 0 de G S cuadrado, y esto tiende a infinito. ¿Listo? Podemos ver que por este lado, digamos que el sistema no era estable. Acá podemos corroborar que el sistema no es estable. ¿Listo? Aunque este sistema no es estable, con un lazo cerrado, aquí el sistema no está en lazo cerrado, con un lazo cerrado podemos volver este sistema estable. ¿Qué tenemos en este momento? Tenemos un sistema GDS que no es estable, al cual le metemos un ángulo y obtenemos una distancia. ¿Listo? Esto es lo que tenemos en este momento. Desde la próxima semana vamos a agregar un lazo cerrado. Entonces vamos a definir un controlador que nuevamente es una función de transferencia. Vamos a tomar la distancia. Vamos a definir una referencia, un objetivo. Vamos a comparar la referencia con la salida. Vamos a obtener una señal del error. Y esa señal del error vamos a pasarla por un controlador. Ese controlador nos va a proponer un ángulo. Ese ángulo se lo pasamos a el balancín, y el balancín va a responder con una nueva distancia. Eso se repite, y normalmente, si hicimos un buen diseño de este sistema, o sea, si seleccionamos una buena función de transferencia para el controlador, ds al final del tiempo va a tender a la referencia, va a ser igual a la referencia. Entonces yo quiero que la esfera esté en un cierto valor del balancín, ella se va a quedar ahí quietecita. Una vez diseñamos bien el controlador. Algunos de ustedes la semana pasada me preguntaban, pero ¿cómo hago para que la esfera se quede en un valor? ¿Cierto? Eso todavía no lo sabían. Yo qué, David, te estresó, pero nada que hacer. No sabemos, todavía no teníamos las herramientas para controlar, las vamos a ver, ¿cierto? Eso está dentro del curso. De hecho, en 2 clases vemos PID. Listo. Vamos a ver PID, y con PID podemos controlar el balance. Listo. Entonces, lo vamos a ver. De hecho, puedo traer una maqueta real y podemos ver en la maqueta real. ¿Listo? Pero me faltan 2 clases más o menos para poder ver ese tipo de cosas. ¿Listo? Vamos construyendo de a poquito. Yo sé que el día de hoy fue un cero baldado de conceptos, pero no son difíciles, son solamente elementos de cálculo. Cada uno tiene su trasfondo, pero son elementos de cálculo. Los vamos a ir repasando. ¿Listo? Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.